Más de uno Ibiza y Formentera. Hablando al aire. Es tiempo de hablar al aire, como decía en la serie Cañas y Barro el tío Paloma. Le hablo al aire, por si alguien me escucha. Yo sé que hay mucha gente escuchando y mucha gente que se va a alegrar mucho de escuchar la voz de nuestro invitado de hoy. Es una persona especial, es uno de esos ángeles que a veces conoces, que se cruzan en tu vida y dices, ¿de dónde vendrá? ¿Cuál es el motivo de que esté en la Tierra compartiendo conmigo este espacio? ¿Qué será de él dentro de unos años? Vamos a averiguar un montón de cosas de nuestro invitado de hoy. John Michel, ¿cómo estás, amigo mío? Buenos días, querido amigo mío. Yo estoy encantado de que estés aquí, porque ¿sabes lo que pasa? Que me das paz. Ah, sí. Sí. Bueno. Y es importante con los tiempos que corren. Tú me das alegría. Eso es bueno también. Tienes tu sonrisa, qué bueno. Ay, señor. Bueno, bienvenido a tu casa, John. Gracias. Hay mucha gente que se cree que te llamas Jean Michel. Sí. John. Es John, ¿no? No, ¿O es Jean Michel. Jean Michel? Correcto, en mi pasaporte es así, pero mi nombre artístico, lo que sale en mis discos o cuando en la prensa, sí, es J-O-N. J-O-N, sí, claro. Porque el Jean, J-E-A-N, nadie me lo podía escribir correctamente. Jean Entonces Michel. lo he simplificado. ¿De dónde eres? Soy de origen suizo. Mi pasaporte es suizo. ¿Tu lengua materna es el francés o es un...? Mira, mi primer idioma, la primera lengua que aprendí es el swahili. Porque no me digas. Nací en Tanzania en 1951, así que tengo 70 cumplidos ya. Y así fue mi infancia en África, de padres misioneros. Eres un sinvergüenza. ¿Cómo que tienes 70 años con esa carita? Mira, pero si estás Agustín, genial. Yo te conozco desde muchos años, sí, ¿no? Sí, es verdad. Recuerdo haber hecho programas contigo sobre la polémica de Benirás y cosas, ¿no? Por ejemplo, pero hace más de 20 años. Sí. Y de vez en cuando nos cruzamos y siempre es una alegría. Pero, y siempre estás igual. Sí, bueno. Es verdad. Sí. Luego me cuentas el secreto. Vale. Venga. ¿Eso sabes lo que es? Paz interior. Estar a gusto contigo mismo, ¿no? Sí, la verdad que soy muy feliz, pero fue una larga aventura también llegar a hacerme la paz conmigo mismo, porque al principio no fue así. Tuve una infancia muy potente, ¿no? Fuerte de rebeldías y de disatisfacciones y de, la verdad, en esencia, si hablamos de esta parte de África cuando nací, me desperté muy rápido, digamos, al hecho de que me parecía que todo era una mentira. Es decir, lo que se hablaba en mi familia, la escuela, la situación social en la cual nací, me parece que tenía que haber más en la vida que lo que se me proponía. Entonces, como no tenía medios para entenderlo, pues esta disatisfacción pues me hice ser destructivo, o sea, rebelde, sin entender. Entonces, claro, esto te pone en líos. Vale. Vayamos por partes, Sí. Jean Michel. Naces en Tanzania. ¿Cómo era tu casa, tu familia en aquel momento? ¿Cuántos hermanos erais? Éramos 5 entre todos. Tengo 2 hermanas y 2 hermanos. Todos nacimos ahí en la selva de Tanzania. Es decir, que no era mi padre embajador de algo, entonces vivíamos en la jungla, para decir. Él construía hospital o predicaba, era misionero, traía la palabra del cristianismo a estos seres aparentemente salvajes. Sí, salvajes. Sí. Claro, sí, porque iban a evangelizar, claro, a convencer de que había un Dios diferente y a mejor, lo que, mejor. Claro. Estas personas ahí que veneran sus ancestros o un árbol porque ahí le han puesto las cenizas desde muchos años, pues era superstición y claro, con el poder de la aspirina, porque claro, mi padre tuvo muchos enemigos también ahí, porque el brujo del pueblo, cuando viene el hombre blanco con
con soluciones a dolores de cabeza o con medicinas, pues competía también con la sabiduría, ¿no? La sí, tradición claro, suya claro. también, ¿no? Entonces hubo reacciones y nosotros ahí como hijos pues nadamos dentro de todo de este lugar. De ese confrontamiento, ¿no? Sí. Casi. O sea que no fue nada fácil la infancia. Bueno, tuya. sí, mi infancia, nacido en África, ha sido mucha libertad como niño, ¿no? Nosotros lo pasamos bomba, la verdad. Porque ¿Ibais al colegio? ¿Cómo estaba organizado más tarde, esto? Porque nos mudamos a Nairobi, que es en Kenia. Entonces, Tanzania, la primera infancia, no tengo muchos recuerdos de esta época, porque son muchos años, pero luego en Nairobi, pues, a ser británicos, porque era una colonia británica. Entonces ahí vamos pues a la escuela con uniforme, con corbatita, siguiendo... Qué diferente, qué diferente. Sí, sí, pero, y claro, el gran problema que tuve es cuando volvimos a Suiza, yo con 14 años, y ahí no encaja para nada, porque Eras como una especie de Tarzán. Sí, que pues vuelve, así me presentaron a comillas, la escuela. A la civilización, ¿no? Sí. Decir, ostras, ¿todo esto sí. qué es? No, llegué a Zúrich porque mi madre tuvo un trabajo en la Swissair, en la compañía de aerolíneas suizas. Entonces vivimos en Kloten, que es el aeropuerto de Zúrich, y ahí pues entré en la escuela pasando del inglés al suizo-alemán y de hecho me introducieron así, mira, esto es Jean-Michel, es un poco negrito, es un poco salvaje, sean simpáticos con él, no es muy como vosotros. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, qué fuerte. Sí, y fue así, de hecho, estaba muy salvaje y con... ¿Te costó adaptarte a esas normas, sí. esa disciplina, ¿no? Esto fue el sufrimiento más grande de la adolescencia, porque claro, es una edad en donde tú quieres ligar, te vienen las hormonas de las chicas y todo esto, y ahí pues no luces en nada, porque tú no hablas el idioma, no eres bueno en la escuela, vienes un poco así, entonces, ¿cómo te vas a lucir? Pues haciendo el tonto. Ya. ¿No? ¿Un poco? Aprendiendo a tocar la guitarra. Sí, exactamente. Pues con 13 años recibí mi primera guitarra. Mi madre me trajo una guitarra de Nueva York. Y ahí pues la guitarra creo que fue una cosa que me salvó. Te salvó, ya. Porque canalizaba un poco mi agresión dentro del instrumento más que de pegar la gente a mi alrededor. Oye, ¿no? ¿te sentiste acosado por ser diferente, por ser distinto? Acosado no, pero estás dentro de unos hechos que son inamovibles. No vas a hacer una revolución como con 14 años dentro del lugar que estás. Entonces adapta, pero habiendo comido tanta libertad, luego adáptate al sistema suizo, que es muy estricto, casi más de Europa, ¿no? Son los suizos más que los alemanes, son cuadrados. Entonces yo no era ni un círculo, yo era una línea que se movía por todas partes. Pues esto con retrospectiva lo puedo analizar, pero en el momento lo que vives es que no encajas, que eres... incluso que tienes problemas psicológicos porque no entras en un... Es un cambio muy grande. Es un cambio muy grande, sí. Claro, sí. claro. Y mis hermanos también lo pasamos a diferentes niveles, claro. Los mayores entendiendo más, los menores sin... Pero yo como era el tercer hijo de 5, entonces el medio... Fue un poco complicado también. Siempre eres demasiado joven para hacer lo que hacen los mayores y demasiado viejo para hacer lo de los niños. Sí. ¿Recuerdas tu primera novia o primer Sí, pues fue en acercamiento esta época. Sí. No, la verdad que fue en África la primera novia. Qué precoz, hijo. Bueno, empezaste pronto, ¿no? Primera novia, ¿O es que ayer era lo normal? No, pero yo, mira, incluso muy pronto se despertaron una forma de amar a alguien. Incluso en la escuela tienes una chica dentro de la clase, pero te digo con 7, 8 años. Y en silencio sufres en tu corazón porque... El amor platónico. Es que no ¿Nunca lo supo? No se puede... No creo, no.
No se te notaba nada. No, bueno, eras discreto. Sí, es como una cosa que no sabes ni qué por qué, Ya, pero piensas en ella, después vas a verdad, casa sí. y siempre hay una que es la más guapa, la más que quieres más, Es verdad. pero luego cuando llegas a 12, 13 años que empezás a manifestar, ¿no? A escribir cartitas, pasas en la escuela. ¿Poesía? ¿Has escrito poesía también o...? Poesía no, a esta edad. No, textitos. ¿Textitos? Sí, muy frases, inocentes. así. Sí, frases que luego pasas a una amiga que la pasa a ella. Ya. Qué bueno. ¿Y ella nunca se mostró así contigo, más simpática de Sí, lo bueno, normal? luego hay una que sí que te responde y luego hay una complicidad, pero es muy inocente todo, ¿no? Ya, No llega más a estar uno al lado del otro o en la piscina, de estar un poco, ¿sabes? De saber que, bueno, que es una persona especial para ti. Michel, vamos a dar pautas para los jóvenes que nos están escuchando ahora que están de vacaciones. Hay que mandar cartitas a todas las chicas y alguna responde. Sí. Bueno, no sé, sería una estrategia. Porque pero si solamente vas a una y no te hace caso... Cuando es sincero, no es que a varias. Hay una, y cuando con esta no, pues a lo mejor empiezas a fijarte en alguna otra persona. amiga. Pero es como el corazón, es como un imán, necesita su contraparte. A mí me lo vivía así, era muy importante. Y a veces estaba en mi casa luego trastornado pensando en ella como un ángel ahí, una cosa increíble, y no había como medio, o no había manera de que tú ibas a hablar, porque no sabías, era un feeling del corazón que se despierta. Claro. Y eres una persona, no sé si eres tímida o de pequeños. Hombre, sí, era muy tímido. Sí, muy es tímido. que normalmente los artistas suelen ser tímidos. Bueno, en el escenario quizás menos. Pero yo era una persona, por ejemplo, cuando tenía 15 años y volví a Suiza, me perdí al tren antes de preguntar a alguien en qué vía iba a salir este tren, porque no me no te atrevías a... no podía contestar al teléfono, era una cosa muy... la rechazaba mucho, siempre me ponía muy nervioso. Entonces sí, muy tímido, el sentimiento que este mundo no es tuyo, no está hecho para ti. Y cuando veo ahora, por ejemplo, niños de esta edad, pues hablando muy fuerte en lugares como si poseen el mundo, que tienen en sus espaldas tiene la comunidad, nacieron en este lugar. Están los tíos, la familia, la comunidad, y te da un poder. Están protegidos, ¿no? Sí, es como tú te sientes que eres dueño en tu casa. Bueno, tendrás también problemas psicológicos de la infancia, pero cuando tú naces en un lugar en donde tú eres blanco y todo el mundo es de otro color, cuando te mueves mucho de un lugar a otro, pues no tienes una raíz y supongo que te da la impresión que no perteneces. ¿En Tanzania o en Nairobi notaste racismo? Bueno, nosotros el racismo de una cierta manera la vivimos nosotros mismos. Es decir, que yo como niño, pues por las circunstancias, porque todos los que trabajaban alrededor, una persona como mi padre que era pastor, es decir, no... Como he dicho antes, no trabajaba en la embajada, que son los otros, o en un negocio. Otro nivel, ¿no? Otro nivel. Sí. Ahí el pastor, pues teníamos en nuestra casa como 5 o 6 sirvientes, es decir, uno que te hacía la cocina, un jardinero, uno que conduce el coche, uno que hace la lavandería y te brilla los zapatos, y uno para la casa en general, ¿no? La cocina. Entonces, claro, como niño blanco, pues tú ves toda esta gente trabajando, les das órdenes, te fomenta una cierta, ¿no? Clasismo, ¿no? Sí, clases. Y claro, no sabes. Para ti es lo normal. Es lo normal, claro, es como lo normal. Claro. Pero claro, esto no... Ahora cambiaron las cosas porque estos países, algunos pues no tenían independencia, entonces ya eran... colonias de colonias, otros países, colonias. claro. Y ahora cuando ves, por ejemplo,
Ahora, últimamente, este pasado fin de semana, ha sido que ha habido una avalancha de africanos que querían entrar. Algunos, por desgracia, han perdido la vida en ese intento de buscar esa otra libertad, ¿no? Porque yo creo que la libertad está en África. Sí. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues se les ha vendido que Europa es el paraíso, ¿no? Donde aquí, pues, todo el mundo tiene dinero y todos tenemos cosas y tal. Y por desgracia no es así. ¿Cómo ves tú a esas personas cuando vienen aquí? Bueno, de una parte es muy complejo, ¿no? Toda la situación, porque se puede decir que mucho de las razones que ellos tienen que moverse y buscar otra cosa es el resultado del colonialismo, que nosotros, todos, España, Portugal, Inglaterra, Francia, Inglaterra, sí, no hay Holanda, hay pocos que se salvan de haber sido brutales en todos estos lugares. Entonces han explotado, han sacado la materia prima de ¿no? diamantes, oro, diamantes, lo que han cacao, madera, chocolate, incluso esclavos. Esto es lo peor, claro. ¿no? Entonces ahí pues han dejado los lugares con políticas muy malas, ¿no? Con gobiernos que son todos gángsters, ¿no? Entonces, claro, esta situación, aunque tengan todo para florecer, no llegan, entonces creo que parte de la culpa pues la tenemos esta sociedad, ¿no? Sí, porque África yo creo que es uno, si no el que más, es uno de los continentes más ricos de la historia, de la Tierra. Claro. O sea que, sí, hay ahí mucho. Ya. Bueno, hablemos de tu primera guitarra. Has dicho que cuando te ponen una guitarra tú estabas lleno de ganas, de energía, de rabia incluso. Entonces, ¿qué tocabas? ¿Punk? ¿Heavy metal? No. Yo no, porque bueno, ahora soy guitarrista, pero yo no tenía mucho talento para esto, pero la guitarra empecé tocando un riff de guitarra que es de Ray Charles, ¿sabes? What Day I Say. Yeah. Y creo que toqué solo esto para un año entero. Y luego me hice amistad con un amigo que también tenía una guitarra, entonces creo que un año entero nosotros solo tocábamos este riff. O sea, te la sabes tocar muy bien. Esta en la época, pues había esto. Luego escuchamos discos y más tarde, pues sí, cuando tenía 16 años, 17, pues empecé a tocar música que nos venía de los Beatles, de los Kings. Eso es lo que era más fácil. ¿Tus influencias vienen por ahí? Sí, totalmente. Del rock and roll, de Elvis. Yo crecí con el principio de los Beatles, 63, 64, pues los discos que teníamos eran esta música, los Rolling Stones, Beatles, y luego Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple. Twist, esto vino un poco más tarde. Final de los 60. Pero era el Twist. Era, ¿no? Esta música y también que decían al principio que el rock moría y que el futuro era el twist. Sí. Yo recuerdo la historia de Miguel Ríos, que cuando él empezaba, él era muy rockero, pero le decían que no, que aquello iba a durar nada, que el futuro era el twist y que se tenía que cambiar incluso el nombre de Miguel Ríos por Mike Ríos, que sonaba más twist. Qué cosas, ¿verdad? Sí. Qué curioso. Sí. Pues sí, así que tú empiezas escuchando más Beatles que Rolling, porque el Rolling era un poco más duro, ¿no? Pues mira, es increíble, porque yo estaba trastornado un poco con esto, porque a mí me gustaron siempre los Beatles, al principio, más que los Rolling Stones, porque los Rolling Stones eran peligrosos un poquito. Para mí... Los niños malos. Sí, era joven para identificarme a esta parte más rebelde de ellos. Y a mí me iba bien, me gustaba George Harrison de los Beatles y Paul McCartney. Y la música... Recuerdo haber ido a ver la película Help cuando salió en los cines en el 60 y pico. Y fue una cosa, todos los chicos de la escuela nos vestimos un poco especial para ir a ver la película de los Beatles cuando salió. Aquello
pudo cambiar tu vida? ¿O? Yo creo que todo esto sí cambiaron muchas cosas. Uh-huh. Eran unas influencias que los músicos, la verdad, han sido siempre un poco guías, en donde las religiones no nos daban otra guía que no podíamos ni entender ni aceptar, porque había muchas cosas que eran, aún como un niño de 13 años, tenía ya bastante inteligencia para ver dónde no querías ir. Y entonces en este vacío, pues los mensajes de inteligencia un poco y de consejos cómo dirigir tu vida, pues venía mucho a través los ejemplos de estas personas que ya siempre tenían unos años más que uno, ¿no? Es decir, que yo cuando tenía 15 años, pues los Beatles ya tenían 19, 20. Entonces ya... Para ti eran mayores. Eran mayores, claro. Por supuesto. Y Clapton, Cream, luego empezamos, ¿no? Llegó un poco el hashish, la marihuana, el fumar, y esto también te abría un poco los sentidos a recibir estos mensajes que eran a veces muy específicos, ¿no? Dentro del mismo texto se te decía en qué dirección, ¿no? qué dirección. Claro. Y claro, el movimiento de la música, que cuando se vinculó con el movimiento hippie, pues el mensaje era uno de amor, ¿no? Era uno de paz y amor, de intentar, ¿no? Era todo este movimiento iba contra la guerra del Vietnam. Claro, de poner, como la famosa La Noche de los Claveles, ¿no? Que ponían claveles en en las escopetas, sí, ¿no? Sí. Decir, no Pues hay que matar a nadie. Y fíjate tú, en el 2022 y se sigue matando gente, porque no se sabe muy bien por qué. Qué curioso, ¿no? ¿Has tenido mucha relación con el mundo de las drogas? Sí. ¿O has utilizado para tus creaciones o para simplemente para evadirte? Yo lo he hecho todo. ¿Te has hecho todo? Todo. ¿Estás contento con tu vida? Sí, no digo en el mundo, tú me hablas de drogas, sí. Las he hecho todas. ¿Y qué tal? ¿Como experiencia? Bueno, mira, es un tema muy, muy grande, ¿no? Pero cuando una persona busca algo, que fue mi caso, yo experimentaba. Entonces, cuando buscas algo, experimentas con una cosa. Cuando ves que no está ahí, pues vas buscando otra cosa. Y mi camino, yo he sido siempre abierto a probar de todo. Entonces probé esto, luego probé el otro, probé esto. Y cuando vi que no era una solución, quizás era 3 pasos en un camino que te ayudaba a abrirte. Yo les llamo como medicinas, no drogas, que te pueden hacer un efecto y cambiar tu chip, y en muchas cosas por bien. Ahora, cuando te pierdes en ellas, que es el caso de muchas personas, pues entonces te pierdes e incluso te puedes dejar la vida, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de que mi búsqueda personal era más fuerte que un deseo de dejarme ir en una cosa. Porque cuando veía que... Y yo veo que estos estupefacientes, en cada época ha tenido la suya, en donde era su momento. En los 60, 70, pues se fumaba hashish, marihuana. En los 80 era la década un poco de la cocaína. Y luego los 90, pues llegó el éxtasis, llega también aquí en Ibiza, ¿no? Fue un despertar. Pero en los 80 la heroína hizo estragos, 70, 80. La ironía ha sido una constante a través de todo. Todo era constante. Pero en los 80... Creo que todos hemos perdido amigos. Sí, claro. No. Tú, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, a un chaval joven, ¿qué le dirías respecto al mundo de las drogas? Pues ten mucho cuidado, pero no tengas miedo, no crees nada de lo que te dicen, usa tu inteligencia y tu sentido común. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Ibiza, llegué la primera vez en el 69 a Ibiza, como un chaval, un pelut, pero un pelut, sí. muy, muy joven. Y luego vine a vivir en el 87.
y fue un poco... y aquí probé un éxtasis la primera vez. Ujú. Y entonces estuve en una fiesta y lo que me hizo es que me recordó que tenía un corazón, que yo me había olvidado que tenía... Eran todo tapado por mucha psicología, muchos problemas personales. Y cuando tomé digo, coño, esto es una cosa para una terapia. Todo el mundo tendría que tomar una vez para recordarte que tienes un corazón. Pero yo muy rápido vi que el precio que pagas para esto es como cuando tú tomas fármacos. Ya, es muy alto. Es alto y nunca, luego un par de veces, pero veía amigos que luego cada fin de semana y digo, tío, no, tú te estás quemando el cerebro, tú te estás haciendo daño por un placer que te da a un momento. Necesitas tener un poco de sentido común y saber que, ok, yo uso el ejemplo que cuando dices una cosa es una medicina, las drogas pues son también medicinas. Todo lo que viene de las plantas... Todo depende de la dosis. También, pero también cuando dices medicina, es decir, porque te alivia algo. ¿No? Si tú tienes un dolor de cabeza, te tomas una aspirina y te alivia, y te da te alivia, te quita este dolor, y el día siguiente no tienes dolor de cabeza, ¿por qué vas a seguir tomando cada día una aspirina? Entonces, claro, es una buena ¿no? reflexión. Entonces, yo lo que digo no es prohibir, digo, bueno, es usar... La marihuana terapéutica se está mirando ya para poderse recetar en farmacias de una forma controlada, claro, a personas que necesitan sí. por el dolor o la... No, y ahora acabo de leer, por ejemplo, el mundo de la psiquiatría está volviendo al uso del LSD, que luego el LSD empezó como siendo también de terapia, salió del Timothy Leary, de doctores, pero como se identificó a una contracultura revolucionaria que quería desmontar todo el sistema americano, pues se puso vieron un peligro con esto y se puso una prohibición. Ahora que este tiempo ha pasado, se están dando cuenta dentro del mundo científico de, coño, ¿por qué tiramos el bebé con el agua del baño, ¿sabes? Ahí dentro hay cosas. Entonces, ahora de una manera controlada, se está viendo que muchas vidas se pueden cambiar. Gente que leía sobre una persona que estaba en las Torres Gemelas y estaba como totalmente destrozado, y después de años con estas terapias controladas, pues ha dicho, he recuperado mi vida y ya estaba fuera de mi familia, no podía comunicar con mis propios hijos, y ahora a través de estas terapias, entonces es un fallo muy grande poner todo en un paquete y decir todo esto es drogas, es malo. No, claro. hay que usar un poco de... Claro. Jean-Michel, ¿cuál es tu canción favorita? ¿De toda la vida? De todo, sí, de lo que tú quieras. ¿Tienes alguna canción especial o tienes algunas así que digas, me encanta tocar esta canción, disfruto mucho? Bueno, o me hubiera gustado componerla a mí, por ejemplo. Bueno, ¿no? Hay dos canciones creo que me gustan mucho por razones diferentes. Una es Stand By Me. ¿De Benny King? De Benny King, porque está perfecta. De hecho, no hay música que no lo toca en cualquier bar. Es verdad. Y la otra es la de John Lennon, es Imagine. Porque en 3 versos da una información de un plan para vivir. Es como te lo describe todo lo que hay que hacer para salir del desastre en el cual estamos. Entonces, si analizas un poco las palabras, dice Imagine que no country, que no hay país, no hay fronteras. Bueno, es fácil de decir, pero no. Complicado, tal y como tenemos. Imagínate no religiones, no religions. Entonces, ahí se ha quedado más de 40 años, Imagine. No se ha podido cristalizar estos consejos que son válidos, que no hay necesidad de
de tener hambre en el mundo, es por codicia, que muchos sitios hay suficiente para todos, pero por razones. Entonces, en esta canción lo enumera de una manera tan perfecta, tan increíble. Y que puedo comentar algo, ¿no? Porque tengo un vínculo muy especial con John Lennon, porque yo estoy en el Pachá cada lunes haciendo John Lennon con Yoko Ono, nos pasean dentro, y la canción de Imagine, entonces tiene una cosa muy... tiene una vibración especial, muy ¿no? especial para mí. Me preguntas qué canción, pues tiene que ser esta, para mí la canción colmo. ¿Cuándo empieza tu relación con las Dalias? Pues hace 30 años o más, ¿no? Sí. Soy muy amigo de Juanito. Juan de las Dalias. Él me apoyó en un momento un poco difícil de mi vida, y esto nunca lo olvidaré, que cuando yo tuve problemas aquí en la isla, pues también hay un momento que empecé a vender las cosas de mi casa. ¿Problemas económicos? Sí, digamos. En el otro no quiero entrar, pero las razones. Pero cuando tuve un momento, como tú me comentaste del COVID, que has tenido un momento difícil, pues ahí tuve un momento difícil y empecé, a Juanito me dejó vender cosas de segunda mano en las Dalias, cuando ahí no solo había cosas, ropas, hechos, artesanía, etcétera. Me dijo, bueno, ponte aquí y este puesto que fuiste como un Wallapop adelantado. Sí. Y de hecho, como me iba bien, porque tenía muchas cosas como estatuas y cosas que coleccionaba, y gente me empezó a dar cosas para vender, y de hecho mi puesto funcionaba muy bien, y al poco tiempo había otro que empezó a vender cosas de segunda mano. Esto duró un tiempo y luego pues no, pero entonces de ahí salió como un vínculo. Luego también estaba Chris González, sí, me acuerdo. Que cuando él llevaba un poco la parte, y yo tenía mi grupo Los Malos, pues nos ponía mucho a tocar. Era un poco la parte musical, ¿no?, de las Dalias, el que organizaba conciertos. Sí, homenajes, conciertos homenajes. Esto fue su época, fue la de todos Beatles, un día era todas canciones de Beatles, y nos reuníamos como unos 15, 20 músicos de la isla. Estamos hablando de los 90. 90, sí, porque yo recuerdo hasta 2000. Todos los miércoles veníais allí en otra casa también a hacer música en directo y bueno. Bueno, los miércoles era Namasté. Namasté, claro. Que claro, esto también empezó hace 25 años, creo, ahora, que estamos cada miércoles, desde 25 años, imagínate. Manolo Díaz. Todos estos son músicos, sí. Chris Lee, ¿no? Recuerdo yo también. Blues Dave. Sí, había mucha gente y muy buena, ¿eh? Sí, teníamos un grupo que se llama 3 hombres, 3 guitarras, con Blues Dave, Chris Lee y yo. Es verdad. Los tres sin batería, sin bajo, solo 3 amplis y 3 guitarras eléctricas. Era un poco Shadows. Bueno. Tienes buenos recuerdos de Ibiza, ¿verdad? Yo, mira, estoy enamorada de esta isla desde el primer día, y tengo un vínculo muy, muy fuerte con la diosa Tanit. Para mí me considero esto como un elegido, tocado por la magia, un servidor, como también oficio bodas. Esto no sé si lo sabes, pero he casado más de 400 parejas en la isla, ¿no? Sí. Me sorprendes. Sí, en el campo, en hoteles, en agroturismos, donde elige la pareja casarse. Y claro, bueno, no es una boda, no es una boda social, es religiosa, pero es muy vinculada con la tierra, con los elementos. Entonces Ibiza pues ofrece esto de una manera tan generosa y bella, ¿no? Esta tierra es dulce, la naturaleza de Ibiza es acogedora,
Se puede decir, hay pocos animales aquí, sí, ¿no? nos Y abraza. Sí, ahora tenemos el problema de las serpientes que han venido, que las hemos traído nosotros, que no han venido ellas. Sino que, pero bueno. En todo hay opiniones. Claro, hasta en el paraíso también había un árbol del que no se podía comer. Claro. O sea yo las serpientes no me asustan, porque no... Bueno, claro. No, si el problema no es que nos asusten a nosotros, el problema es que se comen a las lagartijas. Sí, ¿sabes? Yo ahí tengo un punto de vista que a lo mejor, si tienes un momento, lo explico. Sí, tenemos un momentito. Es muy difícil para mí decir cómo funciona la naturaleza. Cuando llega, el lagartija llegó un día y a lo mejor no había nadie para decir, no, la lagartija está comiendo este tipo de mosca que solo hay en esta isla, entonces vamos a matar todas las lagartijas, ¿sabes? Nosotros hacemos la ley diciendo, mira, la evolución humana, la evolución de todas las especies, siempre es un pájaro que se pierde, el viento lo sopla a una isla, pues llega aquí a medio mal, pero lleva un huevo dentro de sí, lo pone y de repente de ahí, pero este ha sido invasor algún día, claro, ¿no? Sí. Entonces yo veo que el ser humano se pone de tomar las decisiones de quién invade y quién no, y cómo funciona el movimiento natural de las cosas. Bueno, sí, un serpiente está en un árbol, en una raíz, llega a la isla. Ya, todo pasa por algo. Lo que pasa que, claro... No, yo entiendo que es polémico esto. Aquí ahora disfrutábamos de una isla sin animales venenosos, aunque estas serpientes no son venenosas, ¿no? Pero... Sí, bueno, claro, yo lo tenía también con las cabras de Svedra, ¿no? Porque dice, bueno, estas cabras... Se están comiendo... están ahí, comen una cosa... Unas plantas endémicas de aquí. Entonces decidimos, no, la planta sí, la cabra no. La cabra no. Ya. Y este juez, a mí me molesta un poco, que decide... El ser humano se erige en Dios, tú sí, tú no. Sí, tú sí, tú no. Y es complicado, pero... Jean-Michel, Dime. Te invito a que vengas otro día. Por favor. Que estás guapísimo. Da gusto verte. Tú sabes, a mí me encanta hablar de todo. Ya. Yo puedo hablar horas y horas de todo. La verdad que más por amistad contigo, durante el COVID he grabado un disco con Rafa Pellete, que lo conoces también. Sí, ¿no? Ya lo creo. Y no digo esto no por lo del disco que saldrá pronto. Pues un día os venéis los dos y nos contáis un poco Él fue el ingeniero que lo grabé con él. Pero digo esto porque a veces, cuando pasamos muchas horas en el estudio, y hemos hablado de ti, ¿no? Y muchas veces Rafa me hace tu voz, ¿no? Yo, porque tienes una voz radiofónica que yo te reconozco cuando hay una publicidad o algo, digo, coño, es mi amigo Agustín. Es mi amigo Agustín, así que encuentro fortuito que tuvimos el otro día en la calle, que me llamaste, que era... Hace poquito que tú ibas a dar una conferencia. No, iba a hacer una ceremonia de apertura del techo del... ¿Chamanismo o algo así? Sí, no, era una ceremonia de agradecimiento en la terraza del techo de Montesol. Ajá. Que yo con 35 años que estoy aquí no sabía que había una terraza en el techo del Montesol, preciosa, con una vista increíble. Claro. Recomiendo a todas las personas, porque me ha impresionado, ir un día, subir a es abierto al público, puedes subir, y una terraza, y ves la Altvila de una manera que no la ves en otro sitio. En otro punto de vista. Entonces ahí nos vemos. Yo iba corriendo con retraso ahí y me paraste en la calle. Ahí, pues mira qué conversación más bonita ha salido de aquel encuentro. Sí. Pues estamos en contacto y hablaremos de ese disco que va a salir y todo. Y más cosas. Vale, súper. Muchísimas gracias, guapo mío. Hey, te deseo lo mejor. Gracias, igualmente.